muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, también muchas felicidades por esta iniciativa como parte de divulgar también la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, hoy les quiero hablar un poco de un trabajo justo de divulgación que hemos estado haciendo. Yo creo que la divulgación de la ciencia es muy importante para que todo el mundo, pues, conozca lo que está sucediendo, por ejemplo, el cambio climático y cómo proteger, por ejemplo, a los ecosistemas, no solo marinos, ¿no? Sino de todo el planeta. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que hoy les voy a platicar. Eh, no sé si alguien me puede confirmar, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Natalia, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Ya puedo iniciar, ¿verdad? Sí, señora. Vale, muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy les voy a platicar un tema que hemos estado trabajando en la parte de divulgación. Nosotros queremos contarles qué son los arrecifes de coral y cómo protegerlos, pero de una forma en la que todo el público pueda conocerlos, entenderlos y sobre todo protegerlos. Porque recordemos que los arrecifes de coral son importantes reservorios de, de una gran biodiversidad marina. Entonces, a este trabajo de divulgación le llamamos la historia de dos eternos amigos amenazada por el cambio climático. Ahorita les cuento cómo se fue desglosando esta historia para poder dar a conocer qué son los arrecifes de coral de un modo en el que todo el público pueda conocer. Entonces, bueno, publicamos este artículo en la revista Frontiers Young Minds para un público, digamos, jóvenes, adultos, y que pudieran conocer a los arrecifes de coral, la importancia de esos ecosistemas, pero a través de unos personajes que representan a los corales, a las microalgas que viven con los corales en simbiosis y cómo es la convivencia entre estos dos organismos y cómo han logrado sobrevivir millones de años en los océanos. Este trabajo lo realicé con dos colegas a los cuales aprecio mucho, la doctora Patricia Tomé, ella fue mi tutora en el doctorado, entonces ella fue una pieza muy importante en este artículo, y el doctor Luis Parmenio, quien pues tuvo la iniciativa de crear estos personajes y pues de iniciar esta historia para contarle a todo el mundo qué son los corales a través de personajes. Y bueno, este artículo nos gustó bastante porque lo revisaron jóvenes lectores que se dedican a estudiar matemáticas, a estudiar física, química, les gustan otras áreas de la ciencia, pero se dieron a la tarea de leer esta publicación sobre los arrecifes de coral y darnos una opinión de si ellos lograron comprender qué es un coral y cómo funcionan y la importancia de proteger. Entonces, bueno, antes de entrar en un poquito en detalle sobre estos personajes que creamos, pues yo les quiero contar principalmente qué es un coral, ¿no? ¿Qué es un coral? Normalmente nosotros estamos buceando, estamos snorkeleando y vemos vemos rocas en el agua y peces que están nadando alrededor de esas rocas. Pero en realidad muy pocas personas saben que esas rocas son seres vivos, son corales. Entonces los vemos de este modo, los vemos rodeados de peces, de tortugas, de estrellas de mar, de diferentes organismos, pero muchas personas pues no logran distinguir qué tipo de organismos son los corales. Entonces, los corales son animales, plantas o rocas, ¿no? Es una de las grandes preguntas que se puede hacer el público que va a nadar y que va a snorkelear. ¿Qué son, no? Porque no se mueven, ¿no? Parecen unas rocas. Entonces, bueno, los corales son animales que varían en aspecto, en forma, en textura, en tamaño. Y bueno, son como todos los seres vivos, se distinguen porque necesitan alimentarse, necesitan crecer y pues también necesitan eh, reproducirse, ¿no? Para crear para que su comunidad crezca.
Entonces, los corales son animales y los vemos en estas formas, ¿no? Los vemos, por ejemplo, esto es un coral cerebro que parece una roca, entonces es un coral muy llamativo y muy importante en el arrecife de coral. También los vemos de este modo, como una comunidad de corales, un conjunto de corales de distintas especies que crecen como una comunidad. Y bueno, la importancia entonces de estos corales es que están conformados por unos organismos pequeñitos que viven dentro de este esqueleto grande que ellos forman, dentro de estas rocas que ellos forman, que se llaman pólipos. Entonces, ay, perdón, pensé que dejé de compartir mi pantalla. Ahí está. Ah, a ver, un momento. Listo. Ok. Entonces, bueno, los corales están conformados por organismos bueno, pequeñitos, microscópicos o muy chiquitos, que se llaman pólipos. Los pólipos son animales que necesitan alimentarse, pero en muchas especies de corales, estos pólipos tienen una simbiosis con unas pequeñas microalgas que se llaman simbiodinium. Estas microalgas viven dentro de unas células muy especiales que forman los pólipos de coral, estos animalitos, y las resguardan ahí. Entonces, las microalgas que viven dentro de estas células pues hacen fotosíntesis. Recordemos que las microalgas son productores primarios que hacen fotosíntesis. Entonces, ellas al hacer fotosíntesis obtienen nutrientes por medio de este proceso y parte de esos nutrientes se los transfiere al nidario, al pólipo, ¿no? Al coralito. Y pues el coral también, dentro de su metabolismo, le transfiere, por ejemplo, CO2 a las microalgas. Entonces, hay un intercambio de nutrientes entre las microalgas y los pólipos de coral. Y esta simbiosis es muy importante porque si se rompe esta convivencia entre las microalgas y los pólipos de coral, los corales se debilitan porque ya no tienen suficientes nutrientes y se mueren. Entonces, la simbiosis es una convivencia obligada, muy importante, que existe entre los corales y las microalgas. Y aquí les muestro otra figura que está bastante interesante, en donde podemos ver al pólipo de coral, el pólipo de coral está aquí, y aquí le hicieron un zoom a uno de sus tentáculos, y se pueden ver las pequeñas microalgas, las microalgas microscópicas que están dentro de unas células que se llaman vacuolas, y pues de este modo se realiza el intercambio de sustancias. Bueno, también aquí podemos ver el tejido del coral de este pólipo y también cómo gracias a los nutrientes que la microalga le transfiere al coral, él puede formar un esqueleto. Los corales, a diferencia de otros seres vivos, tienen un esqueleto externo y eso es lo que nosotros vemos en los mares, como en forma de roca. Entonces, el esqueleto externo de los corales es muy importante para protegerse, pero también, pues ellos, al formar las grandes rocas, están protegiendo también a la biodiversidad que los rodea, a los organismos que viven a su alrededor y también protegen a las costas, por ejemplo, de los grandes oleajes o de un huracán, ¿no? Entonces, el arrecife de coral es muy importante también para proteger a las costas. Y de este modo, pues cuando vemos un coral saludable en la naturaleza, se puede ver así, ¿no? Muy colorido, con una gran biodiversidad de peces, de tortugas, estrellas de mar, cangrejos, algunas algas, que son especies que gracias a que los corales construyen este ecosistema, ellos pueden vivir ahí y conseguir su alimento o protección también contra otros depredadores. Y bueno, aquí les presento algunas especies de organismos asociados a los arrecifes. Por ejemplo, tenemos al pez mero. Este pez es muy importante en los arrecifes de coral porque es el principal consumidor de herbívoros. Entonces, este pez es importante en las cadenas tróficas del arrecife. Recordemos que los peces consumidores, primarios y secundarios, son importantes también
para que haya un equilibrio en las cadenas tróficas. Pero este pez vive particularmente en los arrecifes de coral. Entonces, si un arrecife de coral se muere, este pez no tiene un hábitat en donde vivir y en donde cumplir su función, y las cadenas tróficas pues también se rompen. Tenemos también el pez loro, es también una especie de pez que es muy importante también en los arrecifes de coral porque se alimenta de las macroalgas. Las macroalgas tienden a querer crecer sobre las rocas de los corales, sobre la parte externa. Entonces, los peces loros se alimentan de estas macroalgas y también de algún modo protegen a los corales. Entonces, estos peces no deben de consumirse, no deben de pasarse, porque, bueno, de pescarse, perdón, porque pues si estamos rompiendo el equilibrio en los ecosistemas, ¿no? Entonces, además estos peces, por ejemplo, dentro de sus heces y su alimentación producen arena. Esta arena también es muy importante para que los ecosistemas, los arrecifes de coral no se desgasten, no queden sin arena, no se erosionen, ¿ok? Después tenemos a los erizos de mar. Los erizos de mar también se alimentan de macroalgas, entonces también protegen a los corales de ser invadidos de macroalgas. Entonces los erizos de mar son especies importantes también en el arrecife de coral. Tenemos tortugas, también se alimentan de medusas, también usan el arrecife de coral como protección para dormir, para descansar, para alimentarse. Tenemos a los peces payasos, ¿no? Los famosos nemos, que también usan algunas anémonas que viven cerca de los arrecifes y también se protegen de los depredadores y también consumen pequeñas, digamos, microalgas o pequeños alimentos o plancton que vive cerca de las anémonas. Entonces, de algún modo también las limitan. Ahí también tenemos una simbiosis. Y bueno, tenemos al pez cirujano, que también es una especie muy característica del arrecife de coral, los pulpos, que también usan el arrecife como un ecosistema para protegerse, para alimentarse. Entonces, pues así es como se ve un arrecife de coral sano con su biodiversidad, gran biodiversidad de organismos y todos forman un ecosistema, ¿no? El arrecife de coral. Tenemos arrecifes, bueno, corales más bien hermatípicos. Estos corales se caracterizan así porque forman esqueletos. A través de la simbiosis, ellos son capaces de formar su esqueleto externo. Entonces los vemos de este modo y se clasifican como corales hermatípicos. Y tenemos los corales ahermatípicos. No todos los corales tienen la capacidad o la función más bien de producir un esqueleto externo. Entonces se clasifican como corales ahermatípicos, pero también son corales importantes en los ecosistemas marinos. También cumplen funciones y también protegen una gran biodiversidad. Y bueno, aquí les quiero mostrar este pequeño video para que pues, podamos apreciar un arrecife de coral sano, digamos, cómo se debe de ver en la naturaleza, un arrecife de coral que no está perturbado, que está sano, que tiene especies asociadas. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo nosotros transmitimos esta información al público general, a las personas que van a visitar los mares y que se meten a nadar y que se meten a snorkelear y pueden ver los arrecifes? ¿Cómo les explicamos qué es un coral y cómo protegerlo? Bueno, entonces se nos ocurrió escribir esta historia, la historia de Esclero y Cincha. Esclero es un personaje, es un coral. Es un coral caribeño, lo llamamos, muy alegre, con un espectacular bronceado, ¿no? Aquí tenemos una fotografía abajo de Esclero en la vida real. Y es parte de un grupo de ingenieros de ecosistemas llamados corales escleractinos, es decir, corales duros que forman esqueletos y que construyen lentamente el arrecife de coral día tras día. Los corales no crecen muy rápido, crecen aproximadamente 1 centímetro al año, entonces su crecimiento es lento y por eso es importante cuidarlos. Y tenemos a Cindia. Cindia es otro personaje importante en el arrecife de coral. Cindia es una microalga pequeña, pero muy poderosa, extremadamente poderosa. ¿Por qué? Porque Cindia es una pequeña microalga
que convierte la luz solar en energía a través de la fotosíntesis. Y bueno, esta energía que tiene Cindia la comparte con su gran amigo Esclero. Aquí está, ¿no? Entonces, Esclero protege a Cindia porque le ofrece un hogar seguro. De este modo, explicamos qué es la simbiosis entre los corales y sus pequeñas microalgas a través de estas dos personas. Entonces, Esclero y Cindia, pues, viven en simbiosis. Esto es una simbiosis, una convivencia entre dos organismos de distintas especies que se benefician mutuamente. Y el arrecife de coral, pues es una gran barrera rocosa que sustenta uno de los paisajes marinos más ricos del planeta en cuanto a toda la cantidad de especies que pueden vivir ahí. Entonces, la amistad de Esclero con Cindia es muy importante, es indispensable para que todos estos organismos que viven en el arrecife puedan también vivir ahí y bueno, ese sea su hábitat, su hogar. Entonces vamos a hablar un poquito más del superpoder de Cindia, ¿no? Cindia, pues gracias a Cindia también la amistad entre Esclero y esta microalga se ha mantenido fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un superpoder. Ella realiza la fotosíntesis, es decir, transforma la luz solar en alimento usando unas estructuras que se llaman cloroplastos. Esos cloroplastos, pues, son los que le dan su color característico y le permite producir energía para ella, para alimentarse, pero también ella comparte parte de este alimento, de esta energía con Esclero. Y pues aquí les pongo el ejemplo de una planta. Las plantas necesitan luz solar, agua, dióxido de carbono, oxígeno, perdón, dióxido de carbono para producir oxígeno y obtener azúcar. Entonces, de este modo, Silvia tiene un comportamiento similar a las plantas que hacen fotosíntesis. Es para que pues, esta parte de la fotosíntesis se pueda entender un poco más claro en las microalgas, ¿no? en las microalgas que viven con los corales. Entonces, por ejemplo, aquí también pues, se pone el ejemplo de las plantas que hacen fotosíntesis y cómo las plantas, al tomar la luz solar, pues pueden crecer saludables y pues obtener nutrientes y a la vez pues nos aportan oxígeno, ¿no? A todos los seres vivos. Es un gran beneficio de las microalgas y de las plantas. Y bueno, aquí pues podemos ver cómo Esclero y Silvia se ayudan el uno al otro. Un poquito más a detalle, si hacemos un zoom a esta gran convivencia entre Silvia y Esclero. Por ejemplo, Silvia, con su superpoder de hacer fotosíntesis, pues le transmite carbono orgánico al coral, ¿no? Ella obtiene glucosa, glicerol y lípidos, similar al azúcar que tienen las frutas, por ejemplo, y se lo transfiere a los corales, ¿no? Hay una convivencia entre Esclero y Silvia a través de esta célula que los conecta. Y Esclero, bueno, pues cuando él respira o cuando se alimenta también de otros organismos pequeñitos, de su plancton, pues también de algún modo esos nutrientes que él no requiere se los transfiere a su microalga. Y gracias a esto, Esclero y Cindy han podido sobrevivir en aguas en donde no hay tantos nutrientes. Se llaman aguas oligotróficas, aguas con pocos nutrientes, pero que sostienen una gran biodiversidad. También, pues, no hay que dejar de lado que la mayoría de los seres vivos tenemos un microbioma, como por ejemplo la llamada flora intestinal de todos los humanos, por ejemplo, ¿no? También los organismos como los nidarios, los corales, las medusas, tienen un microbioma, una microbiota que los protege. Y normalmente se encuentra también en el esqueleto, en la gastrodermis, ¿no? En su estómago, pero también en una capa externa de con la cual ellos se protegen y que forman gracias a los nutrientes que Cindia le transporta al coral. Esta capa de mucus le ayuda a los corales, por ejemplo, a protegerse de la luz UV, del sol, del medio salino, ¿no? El agua marina es extremadamente salada, bueno, es muy salada, y pues también ayuda a que todos los seres vivos que viven en el mar
que se protejan de la sal también marina, gracias a esta capa de mucus que los protege. Pero esta capa de mucus tiene un microbioma que también es un microbioma muy particular que pues también realiza la fijación de nitrógeno, por ejemplo, y es un microbioma que funciona como antimicrobiano, es decir, no permite que otras bacterias del exterior ingresen a esta comunidad de microorganismos e invadan al coral. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen su hábitat dentro del mucus del coral. Entonces, a toda esta convivencia entre cilia, esclero y el microbioma se llama holobioma. Y eso es lo que mantiene saludable a los arrecifes de coral. Ahí está el mucus que producen los corales, una capita bastante espesa. Entonces, pues de este modo explicamos que la amistad entre esclero y cilia pues debería de ser para siempre, ¿no? Ellos son amigos para siempre porque se transfieren alimento entre sí y eso les ha permitido sobrevivir millones de años en los océanos, en los mares. Y bueno, aquí los quisimos representar juntos, ¿no? ¿De qué modo esclero y cilia siempre van a estar juntos? Bueno, pues él siempre la lleva consigo en su maletita, en una bolsita, ¿no? Siempre están juntos, en esta célula que la protege del exterior, pero ambos conviven juntos y se dan nutrientes para sobrevivir. Y son constructores del arrecife, ¿no? Entonces aquí con su casco de constructores, de ingenieros, están construyendo el arrecife, esclero y cilia, y bueno, pues es una convivencia bastante importante en los océanos. Y así es como se ve un arrecife de coral saludable. Y también, pues, hay que recordar que los corales protegen a las costas, ¿no? Hay grandes barreras de corales que, pues, son importantes, por ejemplo, en el mundo. ¿Por qué? Porque protegen a las costas de grandes eventos, digamos, catastróficos, ¿no? Las tormentas, los huracanes. Por eso también es importante cuidar estos ecosistemas y protegerlos y no perturbarlos. Entonces, con el cambio climático, pues desafortunadamente esto se están viendo bastante afectados. Aquí quiero mostrarles que pues también en la naturaleza existen otras simbiosis, por ejemplo, en el medio terrestre, los líquenes con las plantas. En el mar, pues las anémonas con los peces, o los tiburones con los peces las rémoras, ¿no? Entonces, estas simbiosis también existen entre distintos organismos, tanto marinos como terrestres, y son indispensables para que los ecosistemas se mantengan saludables. Entonces, es muy importante proteger a todas las simbiosis que existen en el planeta, pero bueno, desafortunadamente tenemos el cambio climático. El cambio climático ya lo estamos observando actualmente. Estamos sintiendo más calor que en otros años, o estamos viendo desfases en las temporadas de lluvias. Entonces, todo eso es consecuencia de las actividades humanas. El cambio climático está causado principalmente por las actividades humanas. Todas las actividades humanas están liberando exceso de gases de efecto invernadero que son difíciles de capturar por todas las plantas del planeta y se quedan atrapados, además, se quedan atrapados en la atmósfera. Entonces, eso está generando que el calor también se quede atrapado, el calor del sol se quede también atrapado en el planeta y pues está cambiando la temperatura de los océanos. La contaminación también, ¿no? Generar tanta basura, tantos residuos, pues está afectando a todos los organismos del planeta. Entonces, pues así desafortunadamente se están viendo actualmente muchos corales, se están enfermando o se están muriendo. Porque vemos aquí este fragmento blanco y este más cafecito, con el pedacito blanco de este coral, pues ya no tiene a su microalga, ya no tiene a cilia, ¿no? Entonces, eso es perjudicial para los corales porque se mueren. Al perder su microalga, ellos mueren y pues no se pueden recuperar. ¿Qué está ocasionando que se rompa la convivencia entre las microalgas y los corales, entre los pólipos y las microalgas? El cambio climático.
El exceso de temperatura está ocasionando que no toleren, que la microalga o el coral no toleren este exceso de temperatura y se rompe la simbiosis. Entonces, pues así se ve un coral actualmente blanqueado, se llama blanqueamiento, cuando se rompe esta simbiosis, y también hay enfermedades que actualmente están atacando a los corales, y pues ya se está estudiando cuál es el motivo, si es un virus o una bacteria, no se sabe todavía con certeza, pero bueno, todo es consecuencia de las actividades humanas, desafortunadamente. Y bueno, aquí pues estamos viendo esto actualmente, los escenarios. El escenario A es el arrecife de coral saludable, el que todos esperamos que siga existiendo millones de años más, pero desafortunadamente estamos empezando a ver el escenario B. El escenario B es un arrecife de coral blanqueado. Se rompió la simbiosis y pues eso también implica que todas las especies que estaban antes de peces, tortugas, cangrejos, estrellas de mar, se vayan, no tengan un hogar en donde vivir. Entonces, pues eso es bastante triste, ¿no? Entonces, es muy importante pues trabajar y seguir estudiando y protegiendo a los corales. Aquí pues les presento un trabajo que estuvimos haciendo en donde pues, me invitaron también a formar parte de este trabajo que está realizando la Fundación Fundemar. Ellos están restaurando el arrecife de coral, los reproducen, crecen estos corales, tienen sus jardines de corales. Entonces el trabajo que están realizando es muy bonito, muy interesante y muy importante. Y pues en esta ocasión fuimos nosotros a extraer ADN de estos corales. El ADN, recordemos, que es el material genético que tienen todos los seres vivos y que pues tiene la información hereditaria, ¿no? Que transmiten los padres a sus hijos, ¿no? Entonces ahí estamos cortando un fragmentito de un coral muy pequeñito de este jardín que ellos tienen, no de un coral de la naturaleza, y pues lo que se quiere hacer es analizar su ADN. ¿Para qué? Para poder comprender qué especie de coral es y poderlo reproducir, poder hacer más corales de esta especie o de los que se puede creer que son resistentes al cambio climático, ¿no? Entonces, pues, para eso se extrae el ADN y aquí se puede ver en este tubito el ADN del coral. Este pequeño pellet que le llaman, que es el ADN, pero también lo podemos ver por un método de laboratorio que se llama electroforesis. Podemos ver el ADN del coral, que son estas líneas de color como rosadito. ¿Okay? Y bueno, ¿qué nos permite también estudiar el ADN de los arrecifes de coral o de los ecosistemas marinos? Pues justo identificar especies que son importantes en los ecosistemas marinos para preservarlas. O también especies que ya no se han visto comúnmente, pues se busca el ADN de esas especies y, bueno, se reconoce si todavía habita ese organismo o ya casi no hay especies, ¿no? De ese individuo. Para eso se estudia también el ADN de los corales. Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos proteger a los arrecifes de coral? Pues reduciendo las emisiones de CO2. Es una de las mayores metas o retos del mundo, reducir las emisiones de CO2. Pues sí, se están tomando ya acciones, hay acuerdos entre países para reducir las emisiones de CO2, pero no son suficientes. Nosotros, como individuos, personalmente, desde nuestro hogar, podemos tomar acciones reciclando, generando menos basura, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que esos residuos no lleguen a los mares. Bueno, también es muy importante usar menos un transporte individual, ¿no? Es mejor usar transporte público, bicicleta, no contaminar tanto. Y un turismo responsable. Cuando nosotros vayamos a nadar y cerca también cualquier organismo con una arrecife de coral, no tocarlos. No hay que tocar a los corales porque también nosotros pues tenemos en nuestras manos sustancias, ¿no? La crema que nos untamos, el bloqueador y esas sustancias tienen químicos. Estos químicos se los podemos transmitir a los corales y ellos no son resistentes a esos químicos y pues se pueden morir o pueden resentir. Entonces no hay que tocarlos
y pues ser muy conscientes de lo que está sucediendo actualmente con el cambio climático. Hay que proteger a todos los ecosistemas del mundo para las futuras generaciones, para que las futuras generaciones puedan conocer esos ecosistemas tan importantes para nuestro planeta. Y bueno, finalmente les presento algunos comentarios de los jóvenes revisores al contarles esta historia de los corales. Un joven revisor nos dijo, pues el artículo explora cómo el cambio climático afecta a la simbiosis marina. En general, lo considero muy bueno. Pues nos dio mucho gusto leer eso. Un joven revisor 2 dijo, el artículo explica la relación entre los corales y las microalgas y la importancia de los arrecifes de coral para el medio ambiente y los humanos. Y el joven revisor 3 nos dijo, el artículo describe la amistad y colaboración entre Esclero y Cindia para construir un hogar para peces y cómo protegerlos. Fue un honor leerlo y amplió mi conocimiento. Entonces, pues terminamos muy contentos de que los jóvenes y cualquier persona que se interese en conocer más de los ecosistemas marinos comprenda que son los corales y que es esta biodiversidad asociada a los corales y la importancia de protegerlos y de tomar acción. Entonces, pues terminamos muy contentos. Y aquí les presento los bocetos, ¿no? Las ideas de dónde surgieron estos personajes, ¿no? Aquí está el dibujo de Esclero, hecho a mano, y en la parte de abajo Esclero con Cindia, ¿no? La idea de cómo surge crear personajes para hablar sobre el arrecife de coral, y pues al final esta imagen ya un gráfico, ¿no? Representativo de la simbiosis, de la amistad entre Esclero y Cindia, y cómo se puede ver el arrecife de coral para que todos lo conozcan. Bueno, les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado la plática de hoy y pues aquí estoy atenta a sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias.